Hola familia, qué bueno que otra semana más podamos estar juntos en nuestra serie de grupos pequeños, el poder de Dios para transformar tu vida. Creo que ha sido de mucha bendición cada semana poder disfrutar de la palabra de Dios y de lo que Dios tiene para nosotros para hacernos crecer espiritualmente. Creo que si hemos prestado atención a esta serie de grupos pequeños, evidentemente nuestra vida está siendo transformada por el poder del Espíritu Santo. Así que es una bendición poder disfrutar con ustedes en cada grupo pequeño. Le doy y le envío mi saludo a cada uno de ustedes y a todos los que se han incorporado también a grupos pequeños. Quizás esta es tu primera vez en grupos pequeños y yo te quiero dar la bienvenida. Sé que será un día donde Dios nos hablará a todos y será de mucha bendición. Así que vamos a comenzar. Bueno, como ya saben, hemos estado ocupando un texto bíblico que habla acerca del fruto del Espíritu, del fruto que el Espíritu Santo produce en la vida del creyente. Vamos a leerlo. Gálatas 5, 22 y 23 dice lo siguiente. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, que ya lo hemos visto, alegría, paz, paciencia, que también estos frutos ya los hemos estado viendo, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Bueno, esta semana nos toca hablar acerca de la bondad. Hay dos características del fruto que se mencionan en este texto, en el 22, que es gentileza y bondad. Pero los dos hablan acerca de la bondad. La bondad que tiene que ver con el prójimo y la bondad que tiene que ver con tu persona. Acerca de lo bueno que tú puedes ser en el Señor, que vamos a hablar la próxima semana. Pero hoy vamos a hablar de la clase de bondad que tiene que ver con nuestro prójimo. Y eso tiene que ver con la gentileza. Hemos disfrutado de la poderosa serie El poder de Dios para transformar nuestra vida. Y hemos visto semana tras semana cómo el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida, cómo va obrando. Bueno, esta semana vamos a hablar acerca de cómo nosotros podemos ser personas más bondadosas. Recuerden que cuando hablo de la bondad, en esta clase estoy hablando acerca de la bondad que tenemos hacia nuestro prójimo, acerca de la gentileza, ¿cierto? Así que vamos a aprender bastante. La Biblia dice en Colosenses capítulo 3, versículo 12 lo siguiente. Dado que Dios los eligió para que sean un pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse. Nótense en esa palabra. Tienen que vestirse de tierna compasión, de bondad, de humildad, gentileza, paciencia. Entonces acá la Biblia nos está explicando que la bondad es algo que nosotros podemos decidir tener en nuestra vida. Podemos vestirnos de bondad, ser bondadosos. Cada día cuando tú te levantas, seguramente te vistes físicamente, te pones jeans, polera, un abrigo, bueno, no sé qué ropa te pones todos los días, pero solamente es un ejemplo. Así como nos vestimos físicamente, nosotros decidimos qué ropa colocarnos. En lo espiritual sucede algo similar. Nosotros decidimos con qué vestirnos espiritualmente cada día. Y la bondad es algo con lo cual nosotros podemos y tenemos que vestirnos. La bondad es amor en acción. La bondad es algo que hacemos, una expresión práctica del amor hacia nuestro prójimo. No es algo solamente emocional, sino que es visible y activo. La gran pregunta es, ¿por qué debemos ser bondadosos? Es una buena pregunta, ¿cierto? Bueno, ahora lo vamos a ver. ¿Saben qué? Después de todo, ser bondadoso es un riesgo, porque hay personas que se pueden aprovechar de nosotros. Algunas personas pueden decir, ahí viene este bobo, ¿cierto? Me voy a aprovechar de esta persona, y ciertamente es riesgoso ser bondadoso con las demás personas. Pero ¿por qué debemos ser bondadosos? Hay dos razones fundamentales por las cuales nosotros debemos ser bondadosos. Bueno, la primera razón por qué debemos ser bondadosos sale en Efesios 2, capítulo 2, versículo 8. Y dice lo siguiente, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La gracia y la bondad siempre van unidas. Hemos sido salvados por gracia. Dios ha mostrado su bondad. Entonces nosotros debemos ser bondadosos porque Dios lo ha sido con nosotros. Esa es una buena razón
para que nosotros podamos ser bondadosos. La segunda razón poderosa por la cual nosotros debemos ser bondadosos es porque queremos que también las otras personas lo sean con nosotros. Nosotros debemos mostrarnos bondadosos a las demás personas. Lo que sembramos, vamos a cosechar. La Biblia dice en Mateo 7:12 un versículo muy poderoso que dice: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que enseña la ley y los profetas. A esto le llamamos la regla de oro. Todas las cosas que tú quieras que te hagan a ti, debes hacerlas a las demás personas. Entonces, si usted es cortés, la gente va a ser cortés con usted. Si usted es amistoso, la gente también va a ser amistosa con usted. Todo lo que usted siembre en las demás personas es lo que usted va a cosechar. La Biblia dice en Proverbios capítulo 21, versículo 21, el que busca la justicia y el amor inagotable encontrará vida, justicia y honor. El que es bondadoso se beneficia a sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú eres bondadoso con las demás personas, eso también va a volver a tu vida. Pero el que es cruel, ¿cierto?, y malvado, se hace daño también a sí mismo. Si usted es bondadoso, se beneficia a sí mismo, pero si es cruel, usted se va a dañar a sí mismo. ¿Cómo podemos ser personas más bondadosas? ¿Cómo podemos mostrar, cierto, esa bondad que Dios nos está pidiendo que nosotros podamos reflejar en nuestra vida? Bueno, vamos a ver 5 características de una persona bondadosa. La primera característica para ser una persona bondadosa es que debemos ser sensibles. Sea sensible. Una persona bondadosa es una persona sensible a las necesidades de las demás personas. Debemos estar alerta a las necesidades de las personas que nos rodean. La bondad empieza con la sensibilidad. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículo 4, no se ocupen solo por sus intereses, sino también procuren interesarse por los demás. Muchas veces, ¿saben qué? En nuestro matrimonio a veces no aplicamos, en nuestras relaciones personales, no aplicamos este principio de estar pendiente a las necesidades de las personas que nos rodean. Si estamos casados, no aplicamos este principio de ser sensible a las necesidades de nuestro cónyuge. ¿Saben qué? Muchos de las raíces muchos de los problemas o la raíz de los problemas matrimoniales o de los problemas que tenemos con la gente que nos rodea es la falta de sensibilidad. No somos sensibles. Cada persona con la cual interactuamos en esta semana necesita bondad. Necesitamos nosotros mostrarle esa bondad, porque todos en alguna medida hemos sido dañados en alguna área de nuestra vida. La Biblia nos da muchos ejemplos acerca de por qué debemos ser bondadosos. Por ejemplo, en 2 de Samuel capítulo 9 habla acerca de la historia de David y Mefiboset. ¿Quién era David? El rey David, el rey de Israel. Y Mefiboset era un nieto del antiguo enemigo de David, quien era Saúl. El rey Saúl persiguió muchos años a David para asesinarlo. Cuando David se estableció en el trono y el Señor lo estableció ahí como rey en su pueblo, él ya tenía el dominio sobre todas las cosas. ¿Saben lo que dijo David? ¿Habrá alguien vivo de la casa de Saúl para que yo le pueda mostrar misericordia? Eso es bondad en acción, eso es amor en acción. David estaba buscando una persona, a un descendiente de su enemigo, para ser bondadoso con él. Y se encontró con Mefiboset, tuvieron un encuentro. ¿Saben lo que dice la Biblia con respecto a eso? Dice lo siguiente. 2 de Samuel capítulo 9, versículo 7. David le dice a Mefiboset: no tengas miedo. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás conmigo a la mesa del rey. El rey David buscaba personas con las cuales ser bondadosas. ¿Saben qué? Nosotros debiésemos buscar esta semana personas con las cuales podamos ser bondadosas, con las cuales podamos ser sensibles a sus necesidades. La segunda característica para ser una persona bondadosa con nuestro prójimo es que debemos ser de apoyo. Exactamente como usted lo escucha. Debemos ser de apoyo. La segunda característica para ser bondadoso es ser de apoyo
a las personas que nos rodean. Debemos levantarlas con nuestras palabras, debemos animarlas, debemos apoyarlas y no destruirlas. Muchas personas con sus palabras destruyen a las personas que están a su alrededor. Debemos aprender a hablar de forma bondadosa. La Biblia dice lo siguiente, Proverbios 15:4. La lengua que brinda alivio es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. ¿Le gustaría a usted que le hablaran de forma insidiosa, malintencionada? La Biblia es muy clara al decirnos que el poder que tienen nuestras palabras. La Biblia dice que nuestras palabras tienen poder para bendecir o para destruir. ¿Y a usted le gustaría que lo bendijeran con las palabras o que lo destruyeran? Me imagino que a usted le gustaría que lo bendijeran con las palabras. Bueno, la Biblia dice en Proverbios 18:21 lo siguiente. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Entendiendo esta verdad, debemos darnos cuenta que las palabras que nosotros utilizamos con las personas que nos rodean pueden ser de bendición o pueden ser de maldición para esas personas, porque en nuestra lengua, en nuestra boca, hay poder para dar vida a través de nuestras palabras y también tenemos para dar destrucción. Entonces nosotros debemos ser de apoyo. La Biblia dice en Proverbios 10:32, los labios del justo hablan palabras provechosas, pero la boca del malvado habla perversidad. Los labios del justo hablan palabras de provecho, pero la boca del malvado solo habla perversidad. ¿Qué estamos hablando nosotros? ¿Somos personas que atacamos o que bendecimos? ¿Somos aquellos que resaltan la debilidad de otras personas o resaltamos las cosas positivas que tienen estas personas? Las personas bondadosas no avergüenzan a otras, no avergüenzan a su prójimo. ¿Qué apoyo estamos ofreciendo con nuestras palabras a las personas que nos rodean? ¿Animamos o desanimamos? ¿Estamos usando nuestras palabras para bendecir o para maldecir a las personas que nos rodean? Imagínense esto. ¿Qué pasa o qué pasaría si Dios a usted le diera 1,000 pesos por cada palabra bondadosa que le dice a otras personas? Al final de cuentas, ¿usted sería rico o sería pobre? ¿Cuál es la mayor cantidad de palabras que salen de su boca? Es una buena pregunta que debemos hacernos. Necesitamos aprender a ser sensibles y bendecir a los demás con nuestras palabras. La Biblia también nos da un claro ejemplo de cómo ser bondadosos, ¿cierto? Con nuestras palabras, cómo ser de apoyo. Esta historia es tremenda. En el libro de Génesis encontramos la historia de José. ¿Saben qué? En la vida de José muchas cosas no marcharon bien en su vida. Y una de las cosas que marcharon pésimo fue la relación con sus hermanos. Sus hermanos lo odiaban. Él era el hijo menor de su padre Jacob y sus hermanos le tenían pero un terrible odio. De hecho, lo echaron en un pozo de agua o en un hoyo, en una cisterna, y después lo querían matar. Y después uno de sus hermanos dijeron, no lo matemos porque nuestro hermano mejor vendámoslo como esclavo. Imagínense la tremenda recomendación. Y lo vendieron como esclavo. Y ahí estuvo aproximadamente 15 años aproximadamente después de ese suceso, pasando un proceso José, hasta que Dios le dio la oportunidad y ocupó todas estas cosas que eran o fueron de amargura para José, para bendecir la vida de José. El Señor revirtió toda su amargura y la convirtió en una bendición. Bueno, la bendición fue que él se transformó en el segundo hombre más importante de todo Egipto. Estaba el faraón como autoridad máxima y después estaba José como administrador de todo el imperio de faraón. ¿Saben qué? En cierto momento los hermanos llegaron a pedirle ayuda a José y José tuvo la oportunidad para cobrar venganza por todo lo que le habían hecho. Pero ¿saben lo que hizo José? Miren lo que dice la Biblia. Génesis capítulo 50, versículo 19 en adelante dice, pero José le respondió, no tengan miedo, ¿acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron en hacerme el mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas.
No tengan miedo, le dice a sus hermanos. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Ellos estaban muertos de miedo. Cuando su padre ya había muerto, ellos pensaron que José se iba a vengar de ellos. Pero José tuvo una actitud bondadosa. Fue de apoyo para sus hermanos. Usó sus palabras para bendecir la vida de su familia y no para llenarlos de temor ni desencadenar esas palabras en odio ni en rencor. Él se mostró bondadoso con sus hermanos. La tercera característica que nosotros debemos tener en nuestra vida para ser bondadosos es que debemos ser compasivos. La tercera característica habla acerca de la compasión. Si queremos ser bondadosos, debemos ser compasivos con las demás personas y apreciar, ¿cierto?, a esas personas. Las personas aprecian cuando nos identificamos con sus dolores, cuando somos sensibles, cuando somos de apoyo, pero también cuando tenemos compasión por las situaciones difíciles que ellos están pasando. Romanos capítulo 12, versículo 15 dice: alégrense con los que se alegran y lloren con los que lloran. También la Biblia nos enseña en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 24, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con todas las personas. Qué tremendo texto de la Biblia. Si no somos bondadosos, si no somos compasivos con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros familiares, nosotros no podemos ser unos buenos líderes espirituales. Esto es una condición que la Biblia nos enseña. Debemos tener la capacidad de ponernos en el lugar de las demás personas, en el lugar de nuestro cónyuge, en el lugar de nuestros hijos, en el lugar de nuestros padres, en el lugar de las personas que nos rodean. Compasión significa ponerse en el lugar del otro. Ponerse en el lugar del que está sufriendo, del que lo está pasando mal. ¿Hace cuánto tiempo fue la última vez que nos pusimos en el lugar del otro? A lo mejor ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo reaccionamos frente a las necesidades de los demás? Decidimos, ¿cierto? A veces las personas viven momentos difíciles y nosotros no le tomamos mayor importancia. Y eso no es ser compasivo. ¿Cuándo fue la última vez que nos emocionamos con las personas que se emocionan? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste con los que lloran? Eso es una buena pregunta. Si queremos ser bondadosos, debemos ser como Jesús. Debemos ser compasivos. Si usted mira la vida del Señor, el Señor siempre se llenaba de compasión por las necesidades de los demás. No importa cuánto tú puedas saber de la Biblia, no importa cuántos versos de la Biblia te sepas de memoria. La pregunta es, si tú no eres bondadoso como el Señor lo es, de nada sirve saberse la Biblia de tapa a tapa, como decimos en buen chileno. Bien, lo cuarto que debemos hacer en nuestra vida, o la cuarta característica de una persona bondadosa, llena de gentileza, es ser directos con las personas que amamos. O sea, debemos ser, ¿cierto? Hemos nombrado algunas características. La primera característica que nombramos es que debemos ser sensibles con nuestro prójimo. Lo segundo es que debemos ser de apoyo a nuestro prójimo. Lo tercero es que debemos tener compasión con nuestro prójimo, ¿cierto? Hablando acerca de la bondad. Y lo tercero es que debemos ser compasivos. Lo cuarto es que debemos ser directos con las personas que nos rodean. Una persona bondadosa también es una persona directa. Ser bondadoso no quiere decir que nosotros no podamos hablar con franqueza. Al contrario, nosotros podemos ser francos, ser directos y estar llenos de bondad. Ser bondadoso no siempre significa hablar con palabras suaves, ¿cierto? Y como sobándole el lomo a las personas que tenemos al lado. No, bondad significa ser sincero y ser directo, ser franco. Algunas veces ser bondadoso es ser lo suficientemente valiente para decirles a nuestro amigo o amiga los errores que está viviendo o los errores por los cuales está pasando. Proverbios capítulo 27, versículo 6 dice: las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Así que tenga cuidado con eso, ¿cierto? Los amigos verdaderos
¿cierto? Van a decir las cosas con mucha franqueza. Los verdaderos amigos están lo suficientemente preocupados por otros o por su prójimo para decirle, ¿sabes qué? Tú estás en un error, no estás haciendo las cosas correctamente, estás arruinando tu vida. Y ser bondadoso, ser directos, es algo que muestra el amor. Imagínense, fuéramos al médico y el médico no fuera bondadoso, no fuera directo, y nosotros estamos a lo mejor con un problema de salud grave, algo que nos va a hacer que nuestra vida se acabe rápido, quizás hay algo en nuestro cuerpo que hay que sacar porque eso va a provocar una mayor enfermedad y va a terminar con nuestra vida. Imagínense que el médico le dijera, después de haberlo examinado y ver los exámenes, no, ¿sabe qué? No se preocupe. Usted tiene ahí un cáncer alojado en su cuerpo, pero no se preocupe, no le va a pasar nada. ¿Qué diríamos nosotros? Este doctor, este médico está loco, ¿cierto? Necesito entrar en un tratamiento urgente. Bueno, lo más bondadoso que el doctor o el médico podría decirnos es que nos hablara con franqueza sobre la gravedad de nuestra enfermedad para que nosotros pudiéramos tomar las medidas para la recuperación, para que nosotros podamos tomar los tratamientos o los medicamentos necesarios para salir adelante. Cuando uno es bondadoso, es franco, es directo. Nosotros necesitamos muchas veces ser como los médicos. Los médicos a veces tienen que agarrar el bisturí y hacer un corte en el cuerpo humano, dañando ese cuerpo para sanarlo. Muchas veces, para ser bondadoso, vamos a tener que hacerle daño, en el buen sentido de la palabra, a personas para sanarlas, sobre todo a las personas que son nuestro prójimo, a las personas que amamos. Necesitamos ser lo suficientemente directos para decirle, ¿sabes qué? Amigo, amiga, estás en un error. Si vas por este camino, no te va a ir bien y yo te amo lo suficiente y te quiero lo suficiente para decirte que esto está mal en tu vida y si no tomas una buena decisión, vas a hacerte mucho daño. Ser bondadoso no significa esconder la verdad, significa ser directo. Debemos ser lo suficientemente bondadosos para decirle a las personas que amamos, no voy a permitir que te salgas con la tuya, destruyendo tu vida. Yo estoy aquí para poder ayudarte. Cuando nos expresamos y somos lo suficientemente directos con nuestros amigos, estamos mostrando bondad. Las personas bondadosas se preocupan de decirle la verdad a otras personas. En la Biblia también encontramos un ejemplo de confrontación, de ser directo, cuando el apóstol Pablo confrontó al apóstol Pedro por una actitud que no estaba correcta en su vida. Esta historia queda en Gálatas capítulo 2. Ustedes pueden leerla y se van a dar cuenta que el apóstol Pablo amaba suficientemente al apóstol Pedro para hacerle ver su error y hacerlo cambiar de opinión. Entonces, ser bondadoso significa ser directo. Ahora, ¿cómo podemos saber cuándo confrontar a las personas que nos rodean? ¿Cuándo podemos ser bondadosos y ser directos a la vez? Bueno, hay dos recomendaciones muy importantes para que tú puedas ser directo con las personas que te rodean. Tú no puedes ser directo con todos. Necesitas definir dos cosas importantes antes de mostrarte directo con las personas que necesitas ver o hacerles ver que están en un error. Lo primero, debes preguntarte, ¿estoy realmente comprometido con el bienestar de esta persona? O sea, la persona con la cual voy a ser directo y le voy a hacer ver su error, con la ayuda del Señor, ¿cierto? Voy a hacer ver el error en que está. Tengo que preguntarme si estoy lo suficientemente comprometido con el bienestar de esta persona. ¿Me interesa esta persona? Bueno, si es así, tengo dado el primer paso para poder mostrar bondad y ser directos con esa persona. El segundo o la segunda pregunta que nosotros debiésemos hacernos es, ¿estoy haciendo un comentario del momento con la persona a la cual le estoy haciendo ver su error? ¿O planifico quedarme para ayudarla a hacer los cambios? Estas dos cosas son bastante importantes. ¿Esta persona me interesa o estoy comprometido lo suficientemente para que mejore su vida? Y lo segundo, ¿me voy a quedar aquí para ayudarlo o solamente lo voy a criticar? Si yo estoy comprometido con esa persona y lo amo o la amo
estoy comprometido con su bienestar. Y lo segundo, que estoy decidido a invertir parte de mi tiempo en esa persona para ayudarle a cambiar. No solamente le voy a criticar y enrostrarle su error, sino que le voy a decir, mira, este es tu error, pero aquí estoy yo. Me voy a quedar a tu lado para ayudarte a salir adelante. Esas dos preguntas debemos hacerlo. Debemos hacernos esas preguntas, y si tienen una buena respuesta, usted puede ser franco y directo para ser bondadoso con las personas que le rodean. Ser bondadoso es ser sincero con las personas que nos rodean. Lo último que quiero hablar en esta clase de grupo pequeño es que debemos ser espontáneos. Para ser bondadosos debemos aprender a ser espontáneos. No demoren de mostrar su bondad con las personas con las cuales tenga la oportunidad de hacerlo. Usted no piense en ser bondadoso, sino que sea espontáneo. ¿Necesito ser bondadoso con esta persona? Bueno, lo hago de forma espontánea. Por lo tanto, dice la Biblia, Gálatas 6:10, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Entonces necesitamos ser espontáneos. Note que ser bondadoso, la Biblia dice que debemos ser bondadosos siempre que tengamos la oportunidad de hacerlo. O sea, no debemos perder oportunidad para ser bondadosos. Usted puede mostrarle a las personas bondad sin demora, de forma rápida, efectiva. Haga esa llamada telefónica que tiene que hacer. Dele gracias a esa persona que lo ayudó. Bendiga la vida de las personas que lo rodean. Necesita llamar a algún familiar, a algún amigo. Sea bondadoso, sea espontáneo. Llame y demuestre su bondad. ¿Cómo usted puede ser más bondadoso con su familia, con sus hijos, con su esposa? ¿Saben qué? La Biblia nos enseña en los evangelios la historia del buen samaritano. No sé si la han escuchado. Bueno, es muy famosa y hay muchos hospitales con el nombre del buen samaritano. Tiene un trasfondo bastante importante. Yo no sé si usted ha escuchado la historia, pero yo se la voy a contar. Jesús estaba contando la historia acerca de la bondad, acerca de cómo mostrar bondad. Y la historia es la siguiente. Un judío estaba en un camino tendido, había sido asaltado, estaba muy gravemente herido. Y esta persona estaba tendida en el camino, era un judío. Dentro del mismo pueblo judío están los sacerdotes y líderes religiosos. Entonces Jesús cuenta la siguiente historia. Dice que este muchacho, esta persona estaba tendida en el suelo y pasa un sacerdote y no para ayudarlo. Lo ignora completamente, dice, este no es mi problema, así que yo me voy. Era un sacerdote, un líder religioso, una persona que debería dar el ejemplo de bondad. Se hizo el loco y no hizo nada. Después dice que pasó otro líder religioso judío y miró al muchacho que estaba tendido en el suelo, pero no tenía suficiente interés para ayudarlo, así que también se fue y lo dejó solo. Y pasa una tercera persona que es un samaritano. Y este samaritano decide ayudar a este judío que estaba tendido en el suelo y dice que lo lleva a un lugar donde lo puedan cuidar, y él dice, miren, yo pago la estadía de este muchacho para que ustedes lo cuiden, y si faltara algo más cuando yo vuelva, lo cancelo. Le dejó ahí una tarjeta de crédito para que pudiera ocuparla, ¿cierto? Así que el samaritano se mostró bondadoso, fue espontáneo. Ahora, ¿cuál es lo sorprendente de esta historia? ¿Saben qué? Los judíos le tenían mucho rencor, mucho odio, mucho resentimiento a los samaritanos. Había un dicho que decía que era mejor ser un perro que ser un samaritano. Los judíos eran bastante malos y bastante racistas con los samaritanos. Los miraban en menos. Y saben que el samaritano que se muestra bondadoso con el judío no tenía a lo mejor no tenía la capacidad, ¿cierto?, de ser bondadoso con un judío por todo lo malo que ellos hacían o por cómo ellos se podían sentir cuando los trataban mal. Pero el samaritano no miró que este era judío, no miró que este era un racista, no miró que este era parte del pueblo que siempre lo criticaba,
sino que él fue y se mostró bondadoso. Tuvo una bondad espontánea, fue y ayudó. Y los otros dos que deberían haber ayudado a su hermano judío, ni siquiera lo miraron. Entonces, ¿cuál es el resumen de esta historia? Que nosotros debemos ser bondadosos. Dios espera que seamos bondadosos aún con nuestros peores enemigos. David lo hizo con Mefiboset, el nieto de su peor enemigo. ¿Saben qué? El samaritano fue bondadoso con un enemigo. Y Dios espera que nosotros también mostremos bondad y seamos espontáneos en mostrar esta bondad aún con nuestros enemigos. En esta historia podemos encontrar bastantes principios que pueden bendecir nuestra vida. Esa es la clase de bondad que Dios quiere que nosotros desarrollemos en nuestra vida espiritual. Dios está esperando que tú seas una persona más sensible. Dios está esperando que tú seas una persona que preste apoyo a las demás personas, que sea de bendición con las palabras que nosotros podamos hablar. Bendigamos a los demás, seamos de bendición y no de maldición para otras personas, que nuestra boca no sea heridas, no sean palabras que hieren a las demás personas por ningún motivo. Dios está esperando que tus palabras sean de bendición. Entonces, cuando estés hablando con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus familiares, fíjate en eso. Fíjate en cómo estás hablando. Dios espera que tus palabras sean palabras de bendición. También Dios espera que seas compasivo con las demás personas. Que muestres tu compasión, que seas capaz, o seamos capaces, mejor dicho, de que nos pongamos en el lugar de las otras personas. Lo cuarto que Dios espera es que nosotros seamos directos, seamos lo suficientemente bondadosos para decir la verdad a nuestros amigos, a nuestro prójimo, a nuestros familiares. Y que, digamos, me intereso lo suficientemente por el bienestar de esta persona. Estoy comprometido, me voy a quedar aquí para ayudarlo. Bien, sí, me voy a quedar. O sea, voy a ser directo. Dios espera que seamos también espontáneos, como lo acabo de decir. Bueno, para concluir esta enseñanza, quiero mostrarles o pedirles que hagan un desafío, mejor dicho. Escriban una lista y pongan el nombre de 7 personas a las cuales ustedes puedan mostrarle bondad esta semana. A lo mejor necesitan mostrar bondad con algún familiar, con algún compañero de trabajo, con algún amigo. Anótalo en la lista y ten una actitud bondadosa con esa persona. Te aseguro que te vas a transformar en una persona más bondadosa. Espero que esta clase les haya bendecido. Nos vemos la próxima semana y que el Señor les bendiga de una manera poderosa. Bendiciones.